Ahí puse a grabar. Bueno, empezamos. Entonces, bienvenidos a todos a la Universidad de San Isidro. Mi nombre es Jerónimo Biderman Núñez. Yo soy vicerrector de Investigación y Extensión de la UCI. Hoy estamos muy contentos, poniendo en marcha una serie de actividades que tenemos por delante en nuestra cátedra libre Adrián Becar Varela, que es un espacio de reflexión, de estudio, de investigación, que funciona en la Universidad de San Isidro, dirigido por el doctor Oscar De Masi, para reflexión e investigación para recuperar, cuidar, reflexionar sobre el patrimonio de todo nuestro Pago de la Costa, de San Isidro, pero del Pago de la Costa en general. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ustedes saben que este conversatorio, titulado Patrimonio Gastronómico, 2 recetarios históricos por 2 mujeres de San Isidro, María Varela y Virginia Pueyrredón, bueno, va a estar encabezado por Marcela Fugardo y por Paula Caldo. Es un corolario de un libro del que después seguramente vamos a hablar también, de Paula y de Marcela. Así que bueno, muy contentos de estar hoy con todos ustedes. Le voy a dar la palabra para que haga una presentación al doctor Enrique del Percio, el rector de la Universidad de San Isidro. Así que, Enrique, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pedirle, aunque sea un poco antipático, que por favor cierren los micrófonos a los que lo tienen abiertos, porque así después podemos escuchar mejor las exposiciones de Paula y de Marce. Y dar, por supuesto, la bienvenida tanto a Paula como a Marcela, agradecerles mucho que estén en nuestra casa. De hecho, esto no es un tema menor, por eso quería estar presente hoy como rector, porque no es para nosotros un tema menor. No es un tema menor por varias razones. En primer lugar, por la importancia que para la universidad tiene la preservación, la puesta en valor, la promoción de nuestra identidad a partir del rescate de nuestro patrimonio, tanto del tangible como del intangible. Hace unos años estaba haciendo un postdoc en la Universidad de Londres y me acordaba justo ahora, mientras estaba pensando en esto, un colega estaba trabajando el concepto de nación. Era muy interesante, ¿no? Por muchísimas cuestiones que estaban ahí dando vueltas. Y la persistencia del concepto de nación. Porque a pesar de que el concepto de nación es algo tan nuevo, que tiene más o menos unos 200 años, ¿no? Las naciones, en el caso de algunas, como puede ser Alemania o Italia, mucho menos de 200 años, sin embargo, es tan fuerte. Y en sus investigaciones, él lo que veía que los 2 elementos que más generaban identidad como nación eran el fútbol y la cocina. Eran las 2 únicas cuestiones que hacían que el inglés se sienta inglés, que el francés se sienta francés, que el alemán alemán, y a nosotros, de alguna manera, también esto nos pasa. Si bien en un país tan amplio y tan plural como es Argentina, tenemos cocinas distintas, pero también en España no es lo mismo la cocina gallega que la andaluza, y sin embargo hay algún aire de familia que nos dice, esto tiene que ver con la cocina española. No tiene nada que ver la cocina siciliana con la piamontesa, pero hay un aire de familia que nos dice, esto es cocina italiana, ¿no? Lo mismo nos va pasando, bueno, no hablemos de cocina inglesa, porque la verdad que salvo 2 o 3 cositas ahí que tienen, no hay propiamente cocina, pero lo mismo nos pasa con la francesa, con la alemana. Entonces, esto para nosotros es mucho más que una charla sobre algo divertido y algo interesante y algo amable. Es mucho más que turismo cultural. Esto para nosotros realmente hace a lo que como universidad pensamos que es tan importante, que es construir comunidad para, como decía el entonces cardenal Bergoglio en algún momento muy difícil de nuestra patria, porque queremos ser nación. Entonces, en este sentido, creo que lo que están trabajando Paula y Marcela realmente va mucho más allá, decíamos, de lo que se pueda entender como un poquito de turismo cultural o como pasar un rato amable y nada más. Por otra parte,
también para la universidad es bien interesante. Bueno, en el caso de Paula, el vínculo que tenemos con la Universidad Nacional de Rosario es muy fuerte. Ayer justo estuve presentando un libro con esta maravilla del Zoom en tu casa, Paula, y no solo porque yo soy profe allá, sino porque además entre la UCI y la UNR estamos llevando adelante una cantidad de trabajos en común, pero esta es la primera actividad que hacemos en conjunto con el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Becar Varela, con la que nosotros conocemos como la Quinta de los Ombúes. Así que también es un gustazo enorme contar hoy con Marcela, una querida amiga con quien ya tenemos unos cuantos años de grata amistad, de esa gente que es tan lindo, ¿no? Todos los que la conocemos a Marcela sabemos que juntarnos con ella es aprender, es crecer, porque Marcela tiene realmente autoridad, ¿no? La autoridad viene de auctoritas, aquello que nos hace crecer, aquello que nos alimenta. Así que, querida Paula, querida Marcela, aliméntennos, por favor, y ayúdennos a crecer como comunidad y también, por cierto, como nación. Muchísimas gracias a todos, a todas, a cada uno y a cada una de las que están hoy acompañándonos, y yo, por mi parte, no quiero perder más tiempo porque quiero ya darme el gustazo de saborear del saber de ustedes. Gracias. Gracias, Bueno, Enrique. muchas gracias Enrique. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas. Marcela Fugardo es arquitecta, graduada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en el posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable de la Fundación Ortega y Gasset, en el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como directora del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro, Dr. Horacio Becar Varela, Quinta Los Ombúes. Su línea de trabajo es el protagonismo histórico de las mujeres y las prácticas de sociabilidad en San Isidro en los siglos XVIII al XX. Ha realizado publicaciones en revistas científicas y en compilaciones de artículos. Es coautora de las obras 100 años vestidos y La Quinta Los Ombúes, Memoria y Paisaje de San Isidro, y autora de un recetario familiar rioplatense, Cuadernos de Recetas de María Varela, Patrimonio Inmaterial de San Isidro. Además, es coautora, junto a nuestra otra invitada, Paula Caldo, del libro La Cocinera Argentina, un recetario del siglo XIX de enigmática autoría. La obra trata sobre Virginia Pueyrredón y su recetario. Paula Caldo es doctora, licenciada y profesora en Historia y licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Se formó en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente ejerce como profesora adjunta en grado y como docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y como investigadora adjunta del CONICET. Su línea de trabajo es la historia de y con mujeres en perspectiva de género y desde un registro cultural. En esta línea se ha desempeñado en reuniones académicas, ha publicado en revistas científicas y también en compilaciones de artículos. Sus libros más reconocidos son Mujeres Cocineras, Un cachito de cocinera, en coautoría con Micaela Pellegrini, El manuscrito culinario de Leticia Cossettini, y es directora de compilación de recetas de cocina, de la A a la Z de la cocina santafesina. Así que bueno, bienvenidas, Marcela, Paula, cuando quieran. Vamos a comenzar. Un pequeño paréntesis, a quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor pónganla escrita en el chat del Zoom, así cuando termina la exposición de Marcela y de Paula, podemos compartir las que nos dé el tiempo. La idea es que el evento dure entre 1 hora y 1 hora y 10, así que arrancamos. Marcela, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, queremos agradecer a la UCI, a su rector, el doctor Enrique del Percio, a ti, Jerónimo, coordinador de las actividades de extensión, al doctor Oscar Andrés de Masi, responsable de la cátedra extracurricular, Adrián Becar Varela, por permitirnos esta oportunidad de compartir con la comunidad educativa un espacio de reflexión de un tema que hunde sus raíces en la identidad de San Isidro. ¿De qué vamos a hablar en los próximos minutos? Vamos a hablar de María Varela y de Virginia Pueyrredón, dos mujeres vinculadas a dos espacios de gran valor patrimonial en San Isidro y de fuerte apego identitario. Me refiero a la Quinta Los Ombúes y al Museo Pueyrredón. Pero no vamos a hablar de ellas
como un mero ejercicio biográfico para descubrir aspectos más o menos estereotipados y comunes, rasgos comunes que les asigna el relato historiográfico tradicional de cuño narrativo masculino, porque los primeros historiadores fueron hombres, fueron varones. Sería redundante decir que fueron mujeres amas de casa y que se empeñaron en cumplir con un rol doméstico de época que estaba asignado a estas dos mujeres de clase principal. Si hoy ponemos nuestra mirada en ellas, lo hacemos desde una disciplina que convoca la historia, pero que la trasciende socialmente, y esa disciplina es el patrimonio cultural. En este caso, en su vertiente inmaterial. Si hoy hablamos de María Varela y de Virginia Pueyrredón, es porque pese a la estrechez epocal de esos roles domésticos que le tocaron cumplir, fueron codificadoras y transmisoras de unos saberes culinarios que hoy denominamos como patrimoniales e identitarios. Unos saberes que al codificar sus recetarios, como ya dijimos, siguiendo este mandato de época para las mujeres de clase principal, pudieron preservar y legarnos una porción de su identidad familiar, una porción quizás parecida a tantísimas familias bonaerenses, pero una porción cifrada en el saber culinario y otros componentes asociados. Ahora sí voy a compartir pantalla y van a poder disfrutar un poco de algunas imágenes. Aquí. Vamos. Aquí estamos. Porque no se trata solo de recetas. Esto también tiene que ver, este tema también tiene que ver con las preferencias según el gusto de la época, las influencias dominantes, ya sea cocina criolla, española, mixta, cosmopolita, su preparación, su atribución o nominación, como vamos a ver algunas recetas, el local de los fuegos, el herramental de la cocina, las condiciones de resguardo de los insumos que se necesitan para preparar las recetas, en algún caso vamos a ver geolocalizado, la provisión de esos insumos. De todo ese universo identitario nos hablan los recetarios de María Varela y de Virginia Pueyrredón, compilados por mujeres para ser transmitidos a otras mujeres del entorno familiar. Por eso hoy los consideramos patrimonio, porque son portadores de memoria identitaria. Y la lectura de estos recetarios nos permite además ponderar el enorme esfuerzo que significaba entonces la tarea de cocinar. Desde el acarreo de los pozales desde el aljibe, el lavado, la limpieza de los ingredientes en las artesas, la matanza de los animales, el control y a veces descontrol de los fuegos. Gran parte de esos esfuerzos recaía en los sujetos invisibles de la historia, y es importante nombrarlos, que son las esclavas negras y las cocineras españolas e italianas. Pero antes de pasar al estudio del primero de los recetarios, de María Varela, que vamos a empezar a comentar, quiero llamarles la atención acerca de ese dinamismo y esa capacidad multidireccional que tienen que se refieren a los bienes patrimoniales, porque van a ver que a partir del hallazgo del recetario de María Varela y la recuperación historiográfica del recetario de Virginia Pueyrredón, se llevaron adelante acciones patrimoniales, como veremos en un minuto. Vamos a pasar al próximo. Bien. Y la historia comienza así. En lo profundo de un arcón, envuelto en papel de seda, se hallaba el cuaderno de recetas de María Varela. Aguardó en silencio su turno para revelarse como un tesoro patrimonial sanisidrense, compilado por una vecina ilustre en una casona tradicional de San Isidro. Se trata de uno de los pocos, quizás el único recetario familiar rioplatense cuyo texto manuscrito original haya llegado hasta nosotros en estado original y auténtico. Cuando se produjo el hallazgo y comenzamos a estudiar el contexto de su compilación, vimos que ese recetario, que había sido compilado quizás en la Quinta Los Ombúes, ensayado y preparado en su cocina,
y que había sido desgustado en el comedor de esta casa, bueno, estos dos espacios, el espacio cocina y el espacio comedor, estaban suprimidos, ya no existían. Esas supresiones crearon una importante pérdida de componentes importantes en la interpretación completa de esa casa, que además es monumento histórico nacional. Y ya que recuperamos el recetario, y no podíamos recuperar la cocina porque estaba en planta alta, y podíamos recuperar el comedor porque contábamos con el mobiliario original, pensamos recuperarlo como un espacio validador de esas recetas, como un espacio de disfrute de esos platos preparados en la cocina. Y esto sucedió. La municipalidad, junto a una bisnieta de María Varela, una mecenas que tuvimos, encararon un proyecto conjunto de recuperación del espacio comedor. Y en pantalla estamos viendo, antes cumplía la función de espacio de lectura, en los primeros años del museo, y ahora volvió a su función original. Es decir, el hallazgo de este recetario y de este documento provocó la recuperación de aspectos del patrimonio material del museo. O sea que el bien inmaterial tendió un puente, dice el recetario María, tendió un puente que permitió una acción de recuperación del patrimonio material. Ahí. Y aquí lo ven hoy. Pero ¿quién fue María Varela, la autora de este recetario? Vamos alternando, Paula y yo, para ir contándoles un poco la biografía de María Varela, y luego Paula va a desarrollar un poco más las recetas en concreto. Y así vamos alternando y haciéndolo más dinámico. María Varela nació en Montevideo en 1837, en el seno de un hogar en el exilio, en tiempos en que Juan Manuel de Rosas gobernaba de este lado del Plata. Sus padres, Florencio Varela y Justa Canet, vivían en esa ciudad, se habían establecido junto a otros proscriptos. A los 11 años quedó huérfano por el asesinato de su padre, y junto a su madre y sus 11 hermanos, primero hallaron refugio en Santa Catalina, luego en Río de Janeiro, desde donde partieron hacia Buenos Aires luego de la batalla de Caseros. El relato trágico de su historia familiar, sumada a su belleza y a su juventud, la convirtieron en motivo de inspiración de los poetas del Plata, quienes la consagraron con el apodo de hermosa cautiva del suelo oriental. Contrajo matrimonio con Carlos Videla, con quien tuvo 2 hijas, y al poco tiempo quedó viuda, y tras el riguroso luto, casó con el doctor Cosme Becar. Tuvieron 11 hijos. El matrimonio Becar-Varela eligió para su residencia veraniega San Isidro, un pueblo de perfil agricultor, y en 1881 compraron la Quinta Los Ombúes. San Isidro era entonces un encantador paraje donde coexistían vestigios de ruralidad y costumbres pueblerinas, y con las demandas de una pequeña ciudad que ya estaba en vías de desarrollo. Y además, desde 1863, contaba con servicio de tren desde la ciudad de Buenos Aires. Y vemos un plano del pueblo de San Isidro, aproximadamente en la misma época que María Varela compiló su recetario. Cosme y María llegarían a liderar asuntos comunitarios de la mayor importancia. María llevó adelante una importantísima y activa acción filantrópica que se remonta a su actuación en la Sociedad de Beneficencia de la capital, donde ella tuvo la experiencia de atravesar la epidemia de cólera y de fiebre amarilla, y aquí, en 1872, junto a otras mujeres del pueblo, fundó la Sociedad Socorros de San Isidro. Cuando fue presidenta de esa institución, lanzó la idea del establecimiento de una casa completa de caridad que asistiera a los enfermos sin recursos y también a los niños pobres, y fue infatigable en la búsqueda de recursos, realizó gestiones ante los principales funcionarios de la época. Pero la muerte del doctor Cosme Becar le motivó su retiro a la vida privada. Acá lo vemos a Cosme Becar en el jardín de la Quinta, con alguno de sus hijos. Cuando falleció María, en 1910, la Intendencia de San Isidro dispuso la realización de un busto que la Sociedad Socorros de San Isidro hizo colocar en el hall del antiguo hospital, y que hoy se encuentra en el espacio que fue su casa o museo.
Allí en esta casa, donde sus recetas habían sido ensayadas empíricamente, donde fueron reunidas a modo de corpus para su perpetuación familiar, el cuaderno manuscrito aguardó su momento para revelarse. Pero, ¿era común, Paula, te pregunto, que las mujeres pusieran por escrito estos saberes prácticos, o el cuaderno de recetas fue un caso excepcional? Bueno, me toca a mí responder. Antes de pasar a eso, quiero hacer propias los agradecimientos de Marcela y la posibilidad de poder estar aquí hoy trabajando sobre estos temas tan queridos por nosotras. Procedo a responder. Si nos remontamos a fines del siglo XIX, sabemos que no era común que las mujeres escriban. Pero sí sabemos que muchas, las pertenecientes a los sectores acomodados de la sociedad, lo hacían. En esta dinámica, esas pocas alfabetizadas, las mujeres de las élites o cercanas a los círculos de las élites, dejaron correr su pluma para apuntar. Y nosotras nos detenemos bastante en esta palabra, tomar apuntes, dejar registros, ¿no? Apuntar preferentemente saberes vinculados al mundo de lo doméstico. En este sentido, los apuntes de cocina fueron más frecuentes de lo que una imagina. Decimos apuntes porque se trata de textos donde se consignan notas ligeras que se llevan para retener en la memoria algunos asuntos de uso corriente. Justamente las recetas de cocina entrelazan una serie de pasos y de procedimientos que algunas veces se activan de manera recurrente, pero otras veces no. Hay recetas que no comemos todos los días, no hay comida que no comemos todos los días. Entonces muchas veces esa comida es la que queda ahí apuntada o la que necesita de algún tipo de soporte para ayudar a la memoria cuando una la quiera volver a ensayar. Como adelantó Marcela, María llevó sus apuntes de cocina que consignó bajo una carátula. La carátula es interesantísima para analizar algunas cuestiones. Allí dice, cuaderno de recetas perteneciente a María B. de Becar, San Isidro, agosto 1 de 1088, y la fecha está cortada. 4 cuestiones que señalar al respecto. Primero, en la portada está el nombre de la autora propietaria. Y digo autora propietaria porque luego vamos a ver algunas cuestiones. Segundo, está el lugar, dice San Isidro, no queda duda. Este texto alude a un espacio específico, ¿no? A una familia específica y a un espacio específico. Luego la fecha, que está cortada, y ahí hablamos de la conservación de este tipo de documentos, del paso del tiempo, de cómo algunos, por casualidad nos pudo llegar, pero quizá otros se perdieron. Ahí, como una astucia de la historia, el tiempo devoró ese último número, y uno dice 1088, la década del 80, entonces ahí ya podemos situar a la familia Becar Varela en San Isidro, porque ya estaban, porque ya pronto ahí, cuando inicia la década, llegan a la quinta, entonces a la quinta, el lugar donde el cuaderno se encontró, entonces ahí hay un dato interesante. Y por último, en la portada está el asunto, ¿no? El asunto de qué trata ese cuaderno. Son recetas. Las recetas, nosotros buscamos, según la RAE para la década de 1880, las recetas son memorias para recordar aquello de lo que se debe componer una cosa, ¿no? Y María escribe recetas. Una piensa, bueno, en el entorno de María, que en la carátula diga recetas, aludía directamente a cocina. Nosotros sabemos que hay recetas de otro tipo de saberes, pero ella con la palabra recetas estaba aludiendo a la cocina. El cuaderno de María contiene 75 recetas y otros papelitos sueltos que también son recetas de cocina. La materialidad del manuscrito se encuentra marcada por algunos detalles que enumero. Primero, tiene marcas del paso del tiempo, como esto que comentábamos de la fecha cortada. Luego, tiene marcas del uso práctico. Uno entiende que este cuaderno no fue un mero ejercicio de ejercitación de la caligrafía de María, sino que el cuaderno se usaba porque hay marcas ahí de uso, revisiones de recetas, actualizaciones de datos, uno dice, bueno, alguien lo usó para cocinar. Luego tiene intervenciones de lectores futuros y de la propia autora, hay tachones, hay recetas que se escriben 2 veces, hay ahí un trabajo de ir y venir sobre esa materialidad. Y
no hay un solo color de tinta en estos apuntes, ni una sola caligrafía, ni un solo estilo de escritura. Uno podría pensar que estos apuntes fueron trabajados a muchas manos. No sabemos si los escribió a todas las recetas María, si las escribió en conjunto con alguien, no lo sabemos. Pero ese nombre en la portada que dice María B. de Becar es el denominador común que aglutina y dice, bueno, estas, más allá de quién las haya escrito efectivamente o cuántas manos hayan intervenido, son las recetas de María Varela. Las recetas son variadas y no siguen un orden gastronómico, ¿no? Se van agregando con la práctica o con el encuentro de ella con estas recetas. Entonces pasamos de una receta de empanadas a un budín, a una torta, a un guiso, a dulces de frutas. Abro paréntesis y digo que muchas de las recetas de María están muy ancladas al producto del patio. Uno diría de esas casonas con esos varios patios que en el último tenían los frutales, el corral. Entonces hay mucha receta que lleva huevo, hay mucha receta que lleva carne de gallina, hay mucha receta que lleva dulces, frutales, ¿no? Los dulces son como una especie, hay una estrella en esta propuesta culinaria. Las recetas están escritas en prosa, pero varias de ellas tienen una especie de copete donde se enuncian los ingredientes. Y luego se despliega el procedimiento. Podríamos decir que la dinámica de separar ingredientes de procedimientos ayuda a quien está en la cocina. La prosa de las recetas tiene varias oraciones que aluden a secretos del mundo de las cocineras o del vocabulario de una cocinera que está en la cocina, más que a un saber técnico de un gastrónomo que ordena y racionaliza la cocina. Y voy a contar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay varias recetas donde aparecen indicados los precios o las calidades de los ingredientes. Por ejemplo, los membrillos guisados dice libre y media de azúcar de la más ordinaria, ¿no? Ese es un tip que a veces nos pasamos las cocineras: no compres la más cara, compra la que es mejor, y esta quizá es mejor para esa receta. También en el bacalao con almendras aparece medio pan de 8 pesos, y luego alguien tacha, modifica, perdón, leí mal, medio pan de 2 pesos, y luego alguien tacha, modifica y pone de 8 pesos. Uno dice, bueno, había un pan específico que tenía un precio específico con el cual se hacía esa receta y que con el tiempo fue cambiando. Entonces uno ahí puede hablar de la cocina, puede hablar de los ingredientes, pero también puede hablar de la economía de nuestro país que fluctúa, ¿no? A veces se acude a ejemplos que son metáforas propias de la cocina, ¿no? Cuando ella dice, bueno, un trozo de manteca del tamaño de una nuez, o usa la medida de un vaso de agua, o recomendaciones, ¿no? Que tienen que ver con la cocinera que está ahí poniendo las manos en la cocina y que acude y resuelve la transmisión de la cocina con los saberes de la cocina. También hay algunas recetas que hacen alusión a una cocinera que recién se inicia. En las recetas de María hay una preocupación por la temperatura de los recipientes al momento de trasladarlos o de tomarlos, ¿no? Entonces ella dice esperar que la olla esté fría, ¿no? Eso se ve que una piensa, bueno, ahí se ha quemado. Esos saberes no son de un experto en gastronomía, son alguien que está metiendo las manos ahí en la cocina. Hay una preocupación constante por eso. Luego, bueno, aparecen las mediciones, ¿no? Donde ella constantemente se hace referencia en esas recetas a medir con lo que se tiene en la cocina y no con aparatos específicos. También hay algunas recetas que hacen referencia ya a una cocinera experimentada. Por ejemplo, cuando ella presenta los caramelos de chocolate, dice, se hace un chocolate como usted estila hacerlo, o acostumbra a hacerlo. Y hay una dice, bueno, es alguien que sabe hacer chocolate y que luego lo aplica para usar los caramelos. Una novata no podría trabajar a partir de esa receta. Y luego estas recetas tienen un vocabulario con algunas palabras que nos resultan extrañas para nuestra época, y que bueno, ahí una merita buscar armar glosarios y empezar a revisar qué quieren decir algunas de esas palabras que hoy no aparecen nombrando utensilios de cocina. Ahora bien, nosotros estamos viendo una próxima placa que nos muestra a una trama de mujeres. Una trama de mujeres donde decimos está María, está su madre, está su hija, ¿no? Hay una trama de mujeres. Una piensa en ese entre mujeres,
se pone en diálogo y se amasan estas recetas de cocina que pasan y que luego quedan apuntadas. Probablemente muchas de estas mujeres hayan degustado de esas recetas, o quizá hayan leído ese recetario, ¿no? Una se las imagina, son cosas que imaginamos. Ellas no dejaron registro escrito de lo que hicieron con las recetas. Pero las recetas de María, y esto es una de las riquezas, de los aspectos más ricos que tienen los apuntes de cocina de María, es que hay muchas recetas que están nominadas, ¿no? Entonces, en esos nombres, que no sabemos si era la persona que le dio la receta o era quien gustaba de comer esa receta, aparece ahí una trama de la sociabilidad de esta familia de Carvarela que, ¿no?, se juntaba a comer con diferentes sujetos. Entonces, algunas recetas voy a nombrar, con nombre y apellido, y hacer unas breves alusiones a quiénes eran. En primer lugar, hay una receta que se llama alfajores de Cané. Uno dice, ahí está la familia directa de María, ¿no? Y hay pruebas que dan cuenta que estos alfajores de Cané pertenecían o venían ahí de una leyenda relacionada al abuelo de María que convidaba a sus nietos con esas deliciosas golosinas. Los alfajores de Cané no solo están en los apuntes manuscritos de María, aparecen luego en otros recetarios de fines del siglo XIX. Pero también María hace referencia a su familia política más ampliada. Entonces encontramos las empanadas del doctor Manuel Obarrio, que sabemos que era su consuegro, ¿no? También te encontramos las tabletas de Misia Albina Castec, que sabemos que era la suegra de su hermano, Juan Cruz. También encontramos la receta para curar las aceitunas dadas por el señor Madero a María, y sabemos, quizás suponemos, que el señor Madero fue Juan Madero, tío político de María. Entonces, las recetas uno va pensando, bueno, compartían la mesa, compartían determinados sabores, había un intercambio, ¿no?, en esas visitas, y quedaban las recetas registrando esos intercambios. También aparecen otros nombres de la sociedad de San Isidro en algunas recetas, ¿no? Los pastelitos de almendra del señor cura. Y uno dice, el señor cura, ahí Marcela con su sabiduría sobre la historia de San Isidro enseguida dijo, es Diego Palma, ¿no? Y me contó la historia de Diego Palma. No sabemos, era el señor cura, y ahí está nombrado. Uno asocia a la época, quizá a lo mejor es una receta parecida a los suspiros de monjas, ¿no?, que son populares, que se conocen, y que, no están, que están también en el recetario de María, y que vienen de tradición en tradición. Pero también en ese nombrar gente, personajes en las recetas, aparecen otros que a nosotros nos resultaron bastante deliciosos, que son personajes que se escapan a la familia directa de María, pero que quedan anclados, podríamos decir, en las calles y en esos cruces que quizá María, en su agitada vida de dama de la sociabilidad, podía llegar a frecuentar. Entonces encontramos dos recetas. Una se llama Masa para rosquitas y alfajores de la mujer de Juan Barbudo, y otra se llama Recetas de jalea de pata de la pobre Juanita Blanco. La palabra Barbudo, calificando a Juan, y ya no su apellido, porque la palabra barbudo está escrita con minúscula, como el adjetivo pobre calificando la situación vital de Juanita, nos hacen pensar en que se trata de sujetos que María conocía, pero que no eran de su entorno familiar y afectivo directo. Así, entrando por la cocina, podemos conocer un entramado social que estalla las consignaciones familiares o sociales cerradas, justamente por el tráfico de saberes y haceres que el saber culinario activa. Tempranamente la cocina fue entendida como un punto de convergencia entre sectores sociales, y justamente recuperar este tipo de apuntes tan personalizados permite estudiar y conocer vínculos que de otro modo no conoceríamos. Es decir, quizás los apuntes de María son una de las pocas marcas de existencia que Juanita y Juan nos dejaron, y más aún la mujer de Juan, cocinera efectivamente ella, que ni siquiera alcanza a ser nombrada en el texto de María. Bien, podría seguir hablando un montón de cosas, porque el recetario de María es delicioso, es enorme. Pero abro una pregunta. ¿Alguno de estos apuntes de cocina manuscritos, como el de María, llegaron a ser un producto editorial, Marcela? Sí, para responder esta pregunta, Paula, presentamos a Virginia Pueyrredón, y la presentamos con este medallón porque lamentablemente no tenemos una imagen de ella, no
no hemos podido conseguir en el curso de nuestra investigación, quizás en algún momento aparezca. También quiero comentar que están presentes en este conversatorio descendientes de Virginia. Muchas gracias por acompañarnos. Y para presentarles a Virginia también les voy a presentar algunos rasgos biográficos de su historia. Nacida en 1813, Virginia se filia en una tradición de varones recurrentemente mencionados en la historia política y en la historia del arte en la Argentina, pero sobre todo en la historia de San Isidro. Me refiero a Juan Martín de Pueyrredón y a Prilidiano Pueyrredón, porque ella fue hija natural de Juan Martín y medio hermana de Prilidiano Pueyrredón, que vemos en la imagen. Sin embargo, su condición de mujer e hija natural, en contextos como la sociedad argentina de clase principal, hasta mediados del siglo XX, contextos que han ejercido una fuerte presión moral y religiosa sobre las miradas historiográficas, le impuso el estigma de la absoluta invisibilización. Su existencia fue silenciada, en tanto únicamente Prilidiano, el hijo legítimo, varón, y para más artista, adquirió protagonismo. Existe una carta manuscrita de Pueyrredón, que a partir de la investigación acerca del almanaque de la cocinera argentina para 1881, así se llama el recetario editado de Virginia, los descendientes de Virginia, Leonor, Susana y Hilarión de Lordi, poseedores de esta carta en su ejemplar original, la pusieron a nuestra disposición para la investigación, y luego decidieron su donación al Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal, Dr. Horacio Bécquer Varela. Esta donación es la acción patrimonial provocada por la recuperación historiográfica del almanaque. Hoy esta carta está aquí, está en San Isidro, en nuestro archivo municipal, para ser consultada. Si no hubiéramos quizás investigado acerca de este recetario, no hubiéramos llegado nunca a esta carta. ¿Pero qué dice esta carta? Con fecha 21 de mayo de 1815, Juan Martín de Pueyrredón, ya en la ciudad de Buenos Aires, luego de un periodo de proscripción en San Luis, le escribe una carta íntima a su amigo Vicente Dupuy, por entonces gobernador de aquella provincia. El objetivo de esa carta fue comunicarle a su amigo un suceso inesperado, como llama él, su casamiento. Pero, ¿qué dice esa carta? Dice así, les voy a leer. En efecto, vi una niña, me agradó, nos convinimos, y hoy hacen 8 días que me casé con doña Mariquita Teleché Caviedes, joven que aún no cuenta 14 años, educada en los mismos principios de nuestras familias, y acostumbrada al recogimiento y a la virtud. Debes por consiguiente suponerme contento. Así es, mi amigo, yo lo estoy de lo hecho, pero me atormenta la consideración del disgusto que va a causar esta noticia a esa infeliz Juanita, y la memoria de Virginia, su hija, me hiere en lo más sensible. Yo no puedo apartar mi imaginación de esos dos objetos que he acostumbrado a amar, y que debo mirar con toda mi ternura, y daría cualesquiera cosa por encontrar un medio que conciliase su conformidad y su bien con el mío. Tampoco puedo resolverme a no verlas más, aunque se oponga la razón de mi estado. En esta lucha de afectos, eres tú, amigo mío, de que espero el remedio. Vela, háblala, imponla de mi situación, circunstancias, anhelos de mi familia, de la opinión pública, decoro personal, conveniencia de mi fortuna aumentada con 40.000 pesos de dote de mi mujer, y con todas las reflexiones que tu genio fecundo encuentres adaptables a su, y capaces de convencerlas de la necesidad en que me he visto para obrar así. Asegúrale que la amo, y que nunca dejaré de amarla, que quiero que viva en donde yo pueda verla, Virginia, que yo he de sostenerla mientras viva en la misma comodidad que hasta aquí, y que aún en mi muerte le quedará asegurada su subsistencia. Virginia había nacido en Mendoza, pero rápidamente se trasladó a San Luis junto a su madre, Juana Sánchez, fue reconocida por su padre, de quien portará el apellido, y a temprana edad pasó al cuidado del cuidado materno a residir bajo el cuidado y la tutela de las mujeres de la familia Pueyrredón.
La misma Virginia lo explica así. Como de 2 meses era cuando mi padre me envió con mi madre a la provincia de San Luis, donde él tenía una hacienda, viviendo en esta don José Cipriano Porredón, con cuya familia me crié hasta cumplido 4 años. Luego mi padre me hizo traer a Buenos Aires, entregándome a su hermana Magdalena Porredón de Ituarte, para que me educase en unión con mis parientes. Así se hizo durante 7 años. Cumplidos los 11, mi padre me llevó a la chacra de José Cipriano Porredón, quien vivía con su familia en la chacra del señor Sáenz Valiente, para que me acostumbrase a verlo todos los días. Esta chacra estaba ubicada entre las actuales calles Porredón y Repeto en Martínez, justo con el límite de Acasuso. Justamente en este momento yo estoy ubicada en la chacra que fue del señor Sáenz Valiente. Así que por aquí estuvo Virginia. Virginia manifestó que su padre, lejos de ocultar a su esposa, María Calixta Telechea, su origen, me llevó a vivir con ellos en familia. Quiere decir que ella se sumó al hogar de su padre, por entonces establecido en la chacra de San Isidro, hoy Museo Porredón. Con ellos permanecí hasta que contraje matrimonio con mi actual esposo. Como era de esperarse, en la vida de una mujer del siglo XIX, en 1827, Virginia contrajo matrimonio con José María Pelliza. La boda se realizó en la capilla de la chacra, en el pago de San Isidro. Juan Martín de Porredón y su esposa María Calixta apadrinaron la ceremonia, y luego del enlace, por causa de la carrera militar del marido, el matrimonio adoptó un estilo de vida trashumante, siendo sus puntos centrales de residencia Buenos Aires, Montevideo, Salto, Concordia, Entre Ríos. En ese periplo, y en medio de las guerras civiles, Virginia fue madre de una prolífica familia. Entre partos frustrados y exitosos, dio a luz 11 hijos. Una mujer que, criando sus hijos en tiempos de guerras civiles, asumía sola las tareas del cuidado, siempre a la espera del retorno del guerrero que luchaba por la patria. Justamente serán las poesías de su hija Josefina, una de las primeras poetisas argentinas, la que recuperen esa memoria de entrega, abnegación y templanza de Virginia al frente del hogar. Virginia dio a luz a Josefina debajo de una carreta, en la intemperie propia de las rutas desoladas del litoral argentino, en una perentoria huida de las tropas federales que los perseguían en un clima de sobresaltos, tragedias, angustias, y para que el nacimiento tuviera aún más dramatismo, cuentan los cronistas que mientras Pelliza vigilaba y las otras mujeres que iban en la carreta atendían a Virginia, se nubló el cielo entrerriano y empezó a caer una lluvia torrencial. Tuvo tiempo, además, Virginia, a lo largo de su vida, de poner por escrito sus recetas de cocina. Y esa práctica la llevó a un logro que la distinguió sobre otras mujeres del siglo XIX, un logro que se perdió en la memoria histórica. Me refiero a la publicación de su recetario, en el que trabajó en el tramo final de su vida, que fue publicado de manera póstuma bajo el nombre de Almanaque de la Cocinera Argentina para 1881, y que llegó a ser un bestseller de la época, con muchas reediciones. Por lo menos hemos detectado hasta 1888 que fue reeditado. El único ejemplar susceptible de consulta en la Argentina aguardaba silencioso, no en un arcón, sino en el tesoro de la Biblioteca Nacional. Pero, ¿qué es el almanaque? ¿De qué se trata el almanaque de la cocinera argentina para 1881, Paula? Me toca responder. El almanaque de la cocinera argentina es un producto editorial que cabalga entre la estructura material de un libro y lo que sería un folletín. Sabemos que los productos editoriales se auxilian en textos escritos, pero son mucho más que un texto escrito. Los productos editoriales se editan. Y ahí intervienen una serie de sujetos, autor, editor, corrector, etcétera, etcétera. Y el texto de Virginia es un claro ejemplo para trabajar estas cuestiones. Materialmente, el almanaque cuenta con 64 páginas
aclaro que yo voy a estar hablando de esta edición, que es la que está en el Tesoro de la Biblioteca Nacional, luego pueden aparecer otras, de hecho hay otras, pero voy a hablar específicamente de esta edición para ser prolija con los datos historiográficos que demos, ¿no? Tiene 64 páginas, están envueltas en unas tapas muy blandas, se ve ahí en la diapo que se trata de una edición muy económica, con un papel muy económico, es un texto que no tiene imágenes. La idea de almanaque rápidamente nos remite al calendario, a una cuestión temporal. Sin embargo, el único dato cronológico que tiene este almanaque es el año para el que va a regir puesto en la portada. Este es para 1881, luego va a haber otro para 1882, y así sucesivamente. Bueno, sabemos, como dijo Marcela, que llegó a ser un bestseller, que se llegaron a editar muchos ejemplares y que de hecho en algún momento alguno de sus herederos va a iniciar un litigio legal, ¿no? Que a nosotras nos va a permitir reconstruir algunas cuestiones muy específicas sobre la autoría de este recetario, pero que tratamos en un libro que hicimos junto con Marcela y que dejamos ahí para la consulta, porque si no esta conversación se haría sumamente extensa. El almanaque de la cocinera argentina tiene una estructura interna con partes bien delimitadas. Inicia con una serie de advertencias a cargo de la autora y luego desagrega una serie de capítulos. Esas advertencias son interesantes y yo les quiero, ahí se están viendo del texto original, y yo les quiero leer unos breves párrafos en los que habla Virginia, supuestamente en el año 1871, o sea, antes de morir, y luego, entendemos que 9 años después, en 1880, el editor retoma algunos comentarios sobre la relación de Virginia con el texto. Y voy a leer unos breves párrafos. En esas advertencias dice Virginia: cuando me propuse escribir este tratado, solo tenía la mente de dejar a mis hijos un método para sus cocinas, mas no faltó quien me animara a hacerlo general. En este intermedio fui presa de una violenta parálisis que me inutilizó el brazo izquierdo. Pasado algunos meses continué mi tarea buscando en ella una distracción a mis dolores. Avanza Virginia contando sobre sus dolores, avanza contando que finalmente decide hacer de sus apuntes, como los llevaba María, un acto público, publicarlos, y luego se pone a describir algunas cuestiones específicas sobre dónde, qué espacio material es la cocina y demás, que pueden consultar si a alguien le interesa revisando, mirando el recetario. A esas palabras de Virginia las continúa un breve párrafo, un brevísimo párrafo escrito por Casavalle, suponemos porque era el editor, y entendemos que fueron casi 9 años después, donde dice: la autora de este trabajo doméstico, de que vamos a extractar los capítulos más interesantes referentes a la cocina nacional y extranjera usada en Buenos Aires, no tuvo la suerte de publicar su honroso trabajo, pues falleció cuando todavía no estaba terminado. El manuscrito que conserva religiosamente una de sus hijas y que se nos ha facilitado se encuentra algo confuso, pero a fuerza de atención nos ha sido posible tomar una copia prolija de su mejor parte, aunque no tan metódica como sería de desear y era el plan de su distinguida autora. Algunos comentarios sobre estos pasajes que leí. El almanaque, como queda claro, el almanaque se publicó casi 10 años después de fallecida su autora. Por lo cual, el contenido del almanaque es producto del trabajo de la edición sobre las recetas que Virginia acuñó durante su vida. Recetas que ella intentó ordenar antes de morir, pero que necesariamente tuvo que completar su editor. Por lo cual, entendemos que Virginia realizó un ejercicio similar al de María Varela, y una de sus hijas, Virginia Pelliza de Pelliza, lo conservó. Aquí recuperamos un ejemplo más de las prácticas femeninas de escritura de apuntes de cocina, aclarando que no conocemos el original de los apuntes de Virginia, es decir, no tuvimos el placer de conocer la letra, por lo menos escribiendo estos apuntes de Virginia, como sí lo hicimos con los apuntes de María. En tercer lugar, justamente, procesado por ese trabajo editorial, los apuntes de Virginia, destinados a quedar en el interior del hogar con ímpetu doméstico y local como los de María, se transformaron en recetas de la cocinera argentina, una mujer anónima, pero que representa la culinaria nacional. Ese gesto editorial, y esto me parece interesante, relocalizado por el editor, nos muestra a las recetas de Virginia
como las recetas de la cocina nacional que se cocinan en Buenos Aires, ¿no? Ahí hay una transformación de la localización del destino de esas recetas, ya no es más familiar, pasa a ser parte de un territorio. Bueno, allí aparece esta idea, ¿no?, de este personaje de la cocinera argentina que fija un calendario, un sentido para ese calendario y dice, el plato nacional es el asado. Ahora, el almanaque en su primera edición tenía 304 recetas divididas en 12 capítulos que tienen un cierto criterio gastronómico. Hay dos primeros que se llaman un capítulo improvisados, otro mesa del viajero en campaña, otro sopas y cocidos, otro tortillas diversas, bocadillos y frituras, asados en general, pastelería, guisos y otras preparaciones, salsas y adobos, ensaladas, otras preparaciones y composturas, y postres diversos. Como dijimos, este recetario pierde, en cierto sentido, la singularidad de lo doméstico para darle agencia a esa cocinera argentina. Sin embargo, hay algunas recetas que tienen sabor a Virginia en el recetario. Y brevemente voy a nominar algunas cuestiones. En esos dos primeros capítulos, tanto el improvisado como la mesa del viajero en campaña, que la verdad no tienen desperdicio, son un hallazgo, sorprenden y no tienen desperdicio transitarlos, justamente ahí, en ese último, la mesa del viajero en campaña, uno encuentra a Virginia, ¿no? Este último capítulo es muy visual. Uno imagina a la familia Pelliza Pueyrredón viajando por la región, desde la región pampeana al litoral, y allí encontrando esas hierbas por el camino, ¿no? La lengua de vaca, la verdolaga, las acelgas, pero también los huevos de distintas aves a la vera del camino, o cazando algún pequeño animalito. También imaginamos a Virginia cargando alimentos embutidos para poder conservarlos durante el viaje, o aplicando esas recetas de composturas de alimentos que nos lega en el capítulo 11, ¿no? Para conservar la carne, ¿no? Para componer la carne, ¿no? En tiempos donde los enlatados y los congelados aún eran casi una utopía, ¿no? Ella ahí había como algunos secretitos que ella deja escapar en ese recetario. También aparece frecuentemente la recomendación de usar carne de nonato en las recetas. A mí particularmente me sorprendió porque no lo había escuchado antes de leer a Virginia. Con Marcela nos pusimos a buscar qué era, encontramos que es esta carne de estos animalitos que no llegaron a nacer, y uno dice, bueno, la gente que utiliza este tipo de carne está cerca del lugar de la faena. Uno ahí encuentra a una Virginia viviendo, o a una cocinera argentina viviendo en una zona rural. Otra marca totalmente localizada que tiene este recetario y que ancla la tradición de la familia Pueyrredón son los famosos caracoles de la costa, que es la única receta localizada que tiene el recetario, el almanaque de la cocinera argentina. Ella lo dice claramente, estos caracoles que se llaman de España, aquí solo los hay buenos en la costa norte hasta San Fernando. Y sabemos por memorias historiográficas, que fue su padre, Juan Martín, quien se encargó de traer estos caracoles a la región. Se encargó por su espíritu sibarita, amante de la buena mesa, preocupado por la cocina, se encargó ahí de traer estos pequeños manjares que luego Virginia aparecen acá recuperados en el recetario. Finalmente hay una última marca, que es la sopa a la Virginia, donde, bueno, es una sopa. No para nada saludable, pero es una sopa y lleva ahí el nombre de la cocinera. Esto de las recetas atribuidas es interesante porque es la única receta que tiene nombre propio en la propuesta de la cocinera argentina. Así como en María teníamos un montón y podíamos trazar una trama de sociabilidad deliciosa, así, encontrando un montón de nombres, algunos muy conocidos y otros casi es el único lugar donde quedaron marcados, acá en Virginia eso, decíamos con Marcela, quizá esté borrado por el gesto del editor, ¿no? Ahí el editor borró estas marquitas que la atan a una determinada familia, a un determinado ámbito doméstico, y lo llevó al plano de la cocina de Buenos Aires. Bueno, hasta aquí venimos hablando de María y de Virginia, dos mujeres que apuntaron recetas de cocina. Si bien en un momento sus escritos fueron útiles para cocinar, quizá, hoy nosotros nos son de utilidad para asomarnos a las prácticas cotidianas de las mujeres, de las familias, a las tramas de sociabilidad trazadas alrededor de la mesa, y conocer también la estructura de la sociedad en la que estas mujeres vivían. Ahora, nos preguntamos en algún momento si fundamentalmente María, que es más joven, pudo haber tenido contacto con este almanaque de la cocinera argentina, que supuestamente era un bestseller y que circulaba, ¿no? Y no encontramos muchas referencias, pero sí encontramos
5 recetas que se repiten. Y me corrijo, 5 nombres de recetas que se repiten. Los pasteles fritos, anclados en la tradición nacional, el budín de pan, budín de naranja, dulce de guindas y la ensalada rusa. Estos 5 nombres aparecen, son las únicas notas en común que tienen estos dos apuntes de cocina. Igual lo que nos sorprendió es que el modo de resolver estas recetas y los ingredientes muchas veces son hasta opuestos. No sé, nos sorprendió porque, por ejemplo, en el budín de naranja, Virginia usa arroz y María usa harina. En Virginia, en los pastelitos de Virginia, hay un uso de vocabulario más técnico. Por ejemplo, Virginia nombra la masa de hojaldre. En cambio, María no usa tanto palabras técnicas, sino que explica, y en el fondo cuando uno lee la receta dice, bueno, está explicándonos cómo hojaldrar la masa, pero no dice masa de hojaldre, una hoja de masa de hojaldre, no lo dice. Uno entiende que las recetas de María son recetas que están más preocupadas por el hacer específico de la cocinera, y en las recetas de Virginia hay ahí ya un trabajo de un editor. Bien. Podríamos seguir diciendo un montón de cosas sobre las recetas de Virginia, sobre las recetas de María y sobre los puntos en común que tienen. Pero la propuesta de este conversatorio nos obligó a hacer un ejercicio que no habíamos realizado con Marcela hasta hoy. Comparar las prácticas de apuntar recetas de cocina de estas dos mujeres, que con diferente modo están vinculadas a la historia de San Isidro y a 2 espacios patrimoniales de la ciudad bien importantes y reconocidos. Pensarlas juntas, como parte de un gesto de época, nos permitió entender que desde las prácticas culinarias podemos pensar las relaciones sociales, espaciales, comerciales y culturales de una sociedad. María, al dejar su registro en apuntes manuscritos, mantiene la singularidad de lo local y del círculo familiar anclado en su espacio doméstico suburbano en San Isidro. En cambio, Virginia, al convertir sus apuntes en un formato editorial, el almanaque, resigna esas marcas personales en beneficio del trazado de una culinaria nacional. Ella está dando autoría a las recetas de la cocinera argentina. Sin embargo, ambas mujeres nos legaron sus registros de los saberes culinarios de una época de los cuales somos herederos, y en este sentido ambos forman parte del patrimonio intangible. Finalmente queremos contarles que el contenido de esta charla se apoya en 2 libros que fueron recientemente publicados. Ellos, además de reproducir completos los apuntes de cocina, es decir, el que tenga curiosidad los consigue, los lee y va a encontrar las recetas, ¿no?, de ambas mujeres, también van a encontrar un estudio sobre la vida de ellas y otros papeles sobre la vida de estas mujeres. Sin dudas, tanto en la vida de María como en la de Virginia, la escritura de estos apuntes se revela como excepción. Pero esa excepcionalidad adquiere tonalidades diferentes. Una admirada por mi historiadora dice: vistas desde el presente, las mujeres del pasado se parecen muchas unas a otras. Sin embargo, cuando nos acercamos con la lupa de la historia, esas semejanzas desaparecen y adquieren una deliciosa singularidad, que es justamente la que se recupera en estos libros. Nuestro deseo compartido es haber sembrado 2 inquietudes, al menos. Una primera, por conocer el contenido de estos libros y las historias de estas 2 enormes mujeres que escribieron. Y luego, una segunda, por contagiarlos con el ejercicio de descubrir más apuntes como estos, escritos por otras mujeres, quizá en otros lugares, con el fin de hacerlos cristalizar en nuevos gestos patrimoniales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Paula, gracias. Bueno, Marcela, ya vamos entrando en el terreno final. No sé si les queda algo como parte de la exposición. Ahí había una pregunta en el chat de Estela que dice: ¿qué fue de la madre de Virginia? Si hay alguna mención por parte de Virginia en algún escrito, o de su hija escritora. No sé si la quieren responder, Marcela. En realidad de Juana Sánchez existe una carta de ella que la presenta Virginia en un juicio que Virginia inicia tras el fallecimiento de su medio hermano, Prilidiano Porredón. Ella inicia un juicio contra la legataria de Prilidiano, porque bueno, ella sintió que no le habían sido reconocidos sus derechos, a pesar de haberlos reclamado desde la muerte de Juan Martín de Porredón. Esto es un tema que no quisimos tocar en la charla, pero bueno,
la pregunta es importante. Y hay una carta escrita por Juana Sánchez en ese expediente de esa testamentería de Priliano Porredón. Ahí ella es aproximadamente, creo que es 1841 la carta, y Juana Sánchez le dice, estoy la expresión es que está muy preocupada, no la tengo acá para leérselas, pero bueno, o sea, siguieron en contacto. Juana Sánchez se ve que vivía en Buenos Aires por la carta, pero no podemos saber con exactitud cuál fue digamos, el derrotero de la vida de su madre, pero sí hay una carta de la madre y hay una carta que ella presenta como prueba filiatoria y como prueba en este expediente, con lo cual prueba que la madre sabía escribir, la caligrafía quizás es más rústica, pero hay una carta, existe. Bien, bien. Silvina Becar Varela dice, bueno, nada, que le gustó mucho la charla, me encantaría contar con esos libros, ¿dónde se consiguen? ¿Se consiguen? Sí, por supuesto, pueden adquirirlo en www.maisal.com, son ambos de Editorial Maisal, y están ya a la venta. Lamentablemente íbamos a presentar el libro de Virginia en marzo del 2020, y bueno, lamentablemente no lo pudimos presentar, pero bueno, esto es como una especie de presentación en sociedad un poco demorada, y además nos permitió poner en diálogo a María Varela y a Virginia Porredón. Bien. Enrique, ¿te quedó algo? No, simplemente que me gustaría motivar a ver si podemos, a lo mejor Marcela nos ayuda, el director de la cátedra Adrián Becar Varela, porque ha estudiado bastante la historia, y es una historia muy escabrosa, de esas de telenovela, ¿no? Que pasa con la mamá de Virginia, que pasa, incluso ha encontrado alguna carta por ahí. Todavía no se anima porque, por cierto, hay gente que no queda bien parada dentro de eso y cuyos descendientes andan por aquí. Y entonces Oscar no está del todo, no se anima mucho. Pero por ahí lo motivamos y lo animamos a que nos cuente algo alguna vez. En una de esas, sin que se dé cuenta, nos juntamos a tomar unos vinos o unos whiskies y le habilitamos un Zoom y ahí por ahí nos cuenta. Pero por cierto, digo, pues la pregunta de Estela Oriana es una pregunta que trae muchas cosas. Aquí estaba viendo... Y quiero comentar algo, Enrique, que Estela Oriana es actriz, directora de teatro, y justamente se comunicó conmigo para comprar, además de que compró el libro, hizo una obra de teatro unipersonal basada en Virginia Porredón. Así que son todos estos disparadores y acciones que comienzan y que van tejiendo esta red e impulsando la visibilidad de ahora de Virginia, la visibilidad en nuestro presente, algo que realmente se lo debemos. Bueno, entonces aquí sí, si Estela Oriana pueden mantenerse en contacto con nosotros, porque ahí hay muchas cosas muy interesantes para pensar, sin duda. Quisiera, porque María Alejandrina también comenta algo muy lindo en el chat. Yo no sé si ella por ahí quisiera comentarnos algo más. Vi que no estaba con imagen. Ah, No ella sé. es descendiente de María Varela, de Claro, claro. Que cuenta que, bueno, que ella se emocionó, ¿no? Porque vivió en la Quinta, es nieta de Horacio. Y bueno, por ahí querría comentar algo, hacer alguna alusión. No quiero de ninguna manera hacerla sentir mal. Bueno, no importa. Así que realmente, como bien están diciendo acá, la cantidad de mensajes que hay en el chat, excelente, excelente. Mil gracias, Paula, mil gracias, Marcela, por esto. Y sin duda, la cosa trae, la cosa da para mucho más. Así que, bueno, esto fue el inicio solamente. Seguramente vamos a continuar con algunas actividades de estas. No sé si Paula, Marce quisieran señalar o comentar algo más. De mi parte, simplemente agradecer la posibilidad de presentar estos trabajos bueno, que tienen tanto, que para quienes somos mujeres son tan importantes, porque venimos a encontrar un
una búsqueda de lo que hacían nuestros congéneres en el pasado, y sinceramente encontrar esta profusión de escritura, e incluso esto de llegar al mercado editorial como Virginia y ser reconocida por un señor como Casavalle, como distinguida autora, más allá después de todas las cuestiones que se abran con respecto a la autoría de ese texto, es un gesto interesante para recuperar. Yo creo que bueno, yo hace muchísimos años que vengo trabajando sobre recetarios de cocina escritos por mujeres, porque creo que son un modo de entrar y de conocer la estructura de la sociedad de una manera cercana, porque comemos todos y todas, entonces nos toca, nos simpatiza, nos resulta gracioso, y de repente terminamos hablando de problemas que van mucho más allá que un banquete de sociabilidad, ¿no? Entonces, me parece más que agradecida por la posibilidad de poder trabajar estos temas, y agradecida a la institución y fundamentalmente a Marcela, que fue siempre muy generosa y me invitó a ser parte de sus trabajos. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias, Marcela. Bueno, gracias a todos. Igual, les contamos que esto lo grabamos y lo vamos a poner en el canal de YouTube de la universidad, así que, o si lo quieren ver de nuevo, o quieren recomendarlo a otras personas, a partir de mañana seguramente ya va a estar en el canal de YouTube de la UCI. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Para lo que necesiten, nos escriben a la universidad. Muchas gracias, muy interesante todo. Muy lindo. Gracias. Gracias.